Bueno, pero sin duda es que uno de los temas más importantes de la jornada tiene que ver con lo que va a pasar a partir de esta medianoche. Era una medida que estábamos todos expectantes y que final y lamentablemente se concreta, porque a partir de la medianoche no va a haber transporte público de pasajeros. Hacemos contacto ya mismo con nuestra compañera Cecilia Casabone, que está trabajando desde el móvil con más novedades. ¿Cómo te va, Ceci? Muy buenas noches. Buenas noches, Belén, para vos y para todos. Efectivamente, bueno, ya venía amenazando, ¿no?, el gremio de UTA a razón de la falta de pago de algunos de sus haberes y también acuerdos paritarios del 2020 y venía anticipando la posibilidad de una medida de fuerza. En el día de hoy se concretó una asamblea a través de los delegados y referentes del gremio que se realizó en la sede de calle 27 de febrero al mediodía. Finalizado ese encuentro vía Zoom con la mayoría de los delegados de todo el gremio de UTA, se tomó la resolución claramente de hacer la medida de fuerza que habían anticipado con posibilidad de que comience este día viernes. Es decir, a partir de las 0 horas de mañana no va a haber transporte urbano de pasajeros ni interurbano. Según lo que manifestó su referente, Sergio Copelo, es que, bueno, han adeudado el pago del 50% de sus salarios y también otras sumas no remunerativas que los empresarios principalmente no han depositado a los trabajadores. Si te parece, Belén, compartimos la información del referente de UTA y después ampliamos con alguna información más. ¿Cómo no? La Asamblea resolvió un corte de crédito laboral a partir de las 0 horas del día de mañana para el transporte urbano, interurbano y de media distancia hasta 200 kilómetros. ¿Cuántas líneas alcanzan esto y cuántos trabajadores son los que adhieren a la medida? Y más o menos tenemos comprendido unas 3.000 familias, porque es todo el sur de la provincia de Santa Fe que está comprendido. A través del fondo compensador para el transporte urbano se depositaron 10.000 pesos, que es bien recibido para muchas familias, pero eso no alcanza como para destrabar esta situación, y tenemos los compañeros de media distancia que no han tenido adelanto y a los cuales les siguen adeudando la totalidad, ¿no? O sea que se extendería, por lo pronto, todo el fin de semana estaría esta medida. No, sí, el fin de semana y lunes incluido. Después veremos el lunes en qué situación nos encontramos. Claro, Ceci, porque justamente es esto lo que sucede, ¿no? Se demoran los fondos de la nación, no llega el dinero para las empresas, por lo tanto no llega el dinero para los trabajadores, pero son justamente, me imagino, los trabajadores, ¿no?, los más perjudicados con esta situación, que no sé si muchos se habrán enterado, ¿no? Porque ahí en la Plaza Sarmiento me imagino que muchos se van enterando cuando nosotros nos acercamos a preguntarle, ¿sabe que en algunas horas más se queda sin transporte? Exacto, bueno, eso es lo que pasa habitualmente, ¿no? Si bien el rumor estuvo durante toda la semana, hasta que se da la información concreta, los trabajadores no saben si van a contar con el medio de transporte o no. Y también decir que no solo el fin de semana, pero como decía Sergio Copelo, el día lunes también va a estar incluido esta medida de fuerza, porque hasta que se vuelve a la mesa de negociación y se llegan a transferir los fondos y hacer el depósito, pueden demorar algunos días en lo que tiene que ver con el trámite bancario. Pero hablamos con los pasajeros, hablamos con quienes utilizan el servicio público para ver, bueno, cómo reciben la medida y también, obviamente, si buscan otras alternativas y cómo pueden moverse cada vez que hay una medida de fuerza del transporte. Y yo lo uso para ir y venir al trabajo. Si bien me van a pagar el taxi, el transporte, mis patrones, pero es molesto esto porque hay mucha gente que tiene que ir a trabajar y no tiene para pagarse un remis o un taxi. Más allá que entendemos el reclamo de los choferes, me parece muy injusto. No, sabía que estaban en tratativas, pero no sabía que se había decretado el paro. ¿Cómo le afecta a usted el fin de semana o la El fin semana? de semana, gracias a Dios, nada. No. Así que hoy a las 0 empieza el... ¡Ay, qué justo que vine hoy! Claro. A partir de las 0 no sabía nada. Salimos a hacer unas compras con los chicos nada más Y aprovecharon. y estamos volviendo. No sabía. ¿Le afecta mucho el hecho de tener que buscar otra alternativa de transporte? Y ahora que me lo decís, sí. ¿Cómo se ha manejado el año pasado, que hubo varios días de paro, tuvo que buscar una alternativa? No, más que nada, como lo uso para ir, volver del trabajo, iba con algún compañero con auto. Y nos afecta a todos, sí. Pues nosotros trabajamos de seguridad y bueno, sí, nos complica por los horarios. Y
Qué situación difícil, Ceci, ¿no? Porque imaginar que uno va y viene del trabajo en el transporte público de pasajeros y de golpe tenés que pensar otra alternativa, o que te lleve algún familiar, o que estés pensando, por ejemplo, en pagar un taxi, ¿no? Cuando realmente los costos son bastante más elevados. Claro, y bueno, lo escuchábamos en la voz de una de las entrevistadas, que ella decía, yo tengo la posibilidad de que mi patrón, como decía, me pague el taxi, pero bueno, también está la realidad de que muchas otras empresas no se hacen cargo de este costo y algunos trabajadores tienen que ir a trabajar igual, porque si no se les puede descontar el día y tienen que buscar una alternativa, así sea con alguien compartiendo un auto particular, pagando otro medio de transporte, utilizar una bicicleta, pero bueno, hay que entender que hay distancias, hay horarios. Y esto siempre obviamente trae complicaciones al resto de la población, pero si bien el reclamo es legítimo, porque estamos hablando de lo que se les adeuda a los trabajadores por algo ya realizado, que es la prestación del servicio, siempre trae esta cola detrás que tiene que ver con los perjudicados, que es la población. Pero bueno, entendemos que este llamado de atención que está queriendo hacer la UTA para que se puedan depositar sus saberes, lo tomen de inmediato las autoridades provinciales y a su vez también los empresarios, que son los que tienen que hacer el depósito de lo faltante. Recordamos, es el 50% de lo que es abril, que es lo que se les adeuda, parte no remunerativa también, y por otro lado unos acuerdos paritarios del 2020, que son lo que se les está debiendo a estos trabajadores del transporte urbano de pasajeros. Bien, Ceci, y la última breve que te pregunto, en principio esto va a ser sábado, domingo, y probablemente el lunes no se va a destrabar todavía el conflicto, tiene que haber un nuevo encuentro. No. Exacto, el lunes también incluido, lo dejó claro Sergio, en el sentido de que hasta que se sienten a negociar, ver si se realiza el depósito y eso entra a la cuenta bancaria, que todos sabemos que esto tiene su demora porque claro, tiene que ver lógicamente con una operación bancaria y que lleva a veces algunos días, es decir, seguro el lunes no va a haber transporte, al menos que se pueda depositar el domingo, lo cual es muy raro y no ha sucedido en casos anteriores. Ya teniendo el antecedente el año pasado, recordarás vos, Belu, que fueron días eternos que la gente se quedó sin el transporte y que los trabajadores no cobraban en tiempo y forma. Él lo mencionaba también. Venimos ya desde el año pasado arrastrando que no cobramos dentro de los plazos establecidos por la ley y siempre desfasados o a cuentagotas. Se le hizo solo un depósito de 10.000 pesos a cada trabajador del fondo compensador, pero claro, eso no equipara a la totalidad que tienen que percibir. Gracias, Ceci, completísima como siempre la información. Seguimos.